El dinero como tal no son solamente números, ¿no? El dinero representa un montón de cosas. Poder, como bien lo acabas de decir, seguridad, libertad, estatus, control y puede ser hasta una estrategia para generar temor, pues, ¿no? Entonces, desde la psicología, consideramos que el dinero simboliza fuertemente poder y control. Y entonces mi papá, mi abuelo, hablaban de un dicho que decía, el que paga, manda. En pareja, ya hablando más específicamente, el dinero se convierte en una forma de lenguaje emocional. Y entonces, por ejemplo, hay muchas parejas que no discuten por dinero. ¿No? Siempre y cuando este fluya, esté, no hay discusiones, ¿no? Y en realidad, perdón, pero no estamos discutiendo por el dinero, estamos discutiendo por lo que el dinero significa. Que me digan, por ejemplo, otra vez quieres dinero, pues ¿en qué gastas tanto? O sea, ¿de veras estoy discutiendo por dinero o estoy diciendo, o sea, estoy aprovechando el momento para decirte como tú no te lo ganas, ¿no? Como tú, no haces nada, como si llevar una casa no implicara, este, Un trabajo. o sea, 7 sueldos, pues, o sea, no uno, 7, como lo he visto en muchas dinámicas de violencia económica que suceden en las relaciones de pareja, y que es bien fácil desde acá afuera decir, ay, mira, qué interesada. Es que nadie sabemos cuál es la dinámica mental que puede tener alguien que termina doblegándose por obtener lo que obtiene o por tener el estatus o por tener estas cosas, porque muy probablemente no sienta que no podría ser capaz de hacerlo por sí mismo. Y aquí va desde, en ese control, en ese poder, también tengo control. Y cuando meto control, pues yo puedo decir, por ejemplo, he conocido muchas dinámicas en donde es que sí, claro, como tú no ganas el dinero y lo gastas y no te importa, porque entonces tú eres una tal por cual y además eres una floja y además, o sea, no solamente viene el control económico, sino viene el echarte en cara una serie de cosas que no son ciertas necesariamente, pero que las han repetido tanto, 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 que uno las puede terminar creyendo como verdaderas, ¿no? No todas las parejas que tienen temas económicos tienen por qué terminar separándose, pero más bien revisemos, ¿de veras es el dinero? ¿O es la conchudez? ¿De veras es el dinero solamente o son los 17,000 estresores que trae el no tener el dinero? ¿De veras es el dinero o siempre ha habido un desequilibrio económico? ¿De veras es el dinero o lo que tú has querido siempre es dominar a las otras personas? Hay muchos motivos por los que se puede acabar el amor. El dinero puede ser uno, pero no es el único. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y el día de hoy de verdad que traigo un tema con la doctora que de verdad creo que va a salir bastante filosito y muy intrigante porque creo que Ujú, muy poco se habla y es muy importante. Pero ujú, antes déjenme la presentar, de verdad que para mí es un honor que esté con nosotros y que nos dé estos espacios de verdad que bastante de mucho aprendizaje. Entonces, doctora Ana Laura, muchas gracias. El día de hoy la voy a presentar como sexóloga y como también terapeuta de parejas, porque es ujú, psicoterapeuta, pero también ella ujú, se ha especializado en estos temas. Y le voy a decir por qué. Porque el día de hoy vamos a platicar, antes de cederle la palabra, de ujú, un tema que se relaciona con el dinero y el amor. O como luego decían las abuelitas, ¿no? ujú. Cuando el amor, no, ¿cómo era? Cuando el amor, no, cuando No, el no. dinero sale. No, cuando la puerta, cuando en la, cuando pu- la pu- en la puerta entre la, cuando por la puerta entra la pobreza, el amor Ujú, sale por la sale por la ventana. ventana. Ya Ujú. lo puse. Bueno, eso era. Entonces, pero para no hacernos tanto trabalengua, era sobre esta parte del dinero y el amor. Entonces, Ujú. doctora, por favor, díganos.
¿Qué tan relevante es esto en la pareja? Y una pregunta que yo sé que muchas nos van a comentar, o más bien me estoy adelantando porque han de decir, es que sabes que es bueno ser la persona que está en el proceso, o sea, Ujú, la mujer que está en el proceso, que ayuda, que apoya, mientras la pareja a lo mejor y no tiene una solvencia económica o la perdió, pero he visto muchas ahora sí que muchas contradicciones en cuestión de esto también, porque algunas dicen que sí, otras dicen que no, para que se vaya después ya que tenga dinero con otra. No ujú, lo sé. ¿Qué tan ujú. importante es esto? ¿Cómo el poder influye en el amor de pareja? Ok, gracias, gracias por este espacio y poner a la mesa este importantísimo tema, porque efectivamente, como bien dices, se habla poco y es bien interesante. Pero a ver, vamos a empezar diciendo, el dinero como tal no son solamente números, ¿no? El dinero representa un montón de cosas, poder, como bien lo acabas de decir, seguridad, libertad, estatus, control y puede ser hasta una estrategia para generar temor, pues, ¿no? Entonces, desde la psicología, consideramos que el dinero simboliza fuertemente poder y control. Y entonces mi abuelo, hablaban de un dicho que decía, el que paga, manda. ¿No? Y entonces, diferentes psicólogos, desde el mismo Sigmund Freud, Pierre Bourdieu, explicó cómo el capital económico influye en nuestras relaciones y dinámicas sociales, porque al final, nos guste o no, o querramos o no, estamos divididos socialmente por clase alta, clase media, clase baja, y hoy clase hasta más baja, ¿no? Entonces, o muy, muy alta. Y la realidad es que todos hemos visto estas películas, estas telenovelas de no, ¿cómo vas a unirte a una sirvienta? ¿O cómo vas a estar con un chofer, ¿no? O sea, como si fuera algo terriblemente pecaminoso, cuando aquí estamos hablando de personas que se enamoran pues, y que si ambos lo quisieran, tendrían todo el derecho del mundo ¿cómo se llama? De decidir unir sus vidas, no importa esta parte económica, ¿no? Sin embargo, no. Vivimos en sociedades y en familia donde estas cosas todavía siguen estando, bien que mal, todavía siguen estando presentes, ¿no? En pareja, ya hablando más específicamente, el dinero se convierte en una forma de lenguaje emocional. Y entonces, por ejemplo, hay muchas parejas que no discuten por dinero, ¿no? Siempre y cuando este fluya, esté, no hay discusiones, ¿no? Y en realidad, perdón, pero no estamos discutiendo por el dinero, estamos discutiendo por lo que el dinero significa. Porque entonces imagínate que yo te digo, eh, oye, es que fíjate que no alcanzó o sea, vamos a pensar estas lógicas en donde uno de los miembros de la pareja no trabaja, no tiene una aportación, una fluidez económica propia, y depende, toda la economía depende de la otra persona, ¿no? Y no digo especialmente un hombre y una mujer, porque hoy en las lógicas de intercambio de roles también ya me podría encontrar muchos varones dependiendo económicamente de sus parejas, ¿no? Pero entonces, que me digan, por ejemplo, otra vez quieres dinero, pues ¿en qué gastas tanto? O sea, ¿de veras estoy discutiendo por dinero o estoy diciendo, o sea, estoy aprovechando el momento para decirte como tú no te lo ganas, ¿no? Como tú, no haces nada, como si llevar una casa no implicara, este, Un trabajo. o sea, 7 sueldos, pues, o sea, no uno, 7 sueldos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Me la llamó la realidad, atención, perdón que ajá, la interrumpa, me llamó la atención la parte del poder. ujú, El que tiene el dinero es el que manda. Digo, en esta ujú, población, en este mundo capitalista en el cual vivimos la mayoría, ujú,
esta parte, a veces he visto que se sobajan personas Ujú, con tal de estar bien en una relación ujú, y se pierden. O sea, me llama esta parte muchísimo la atención porque con ujú, tal de estar y no perder ese estatus que tú tengas, alto o mediano, ¿no? O sea, que tenga el dinero ujú, suficiente. A lo mejor normalmente es el hombre el que lo tiene, ¿no? ujú, Porque ujú, también vemos el otro por la otra parte, ¿no? De las niñas que ahorita están con esa onda, pero yo creo que ese es otro tema que igual lo platicaremos más adelante. Pero he visto personas que con tal de seguir con ese mismo estatus, se pierden. No ujú, son las personas que uno conoce. O sea, no sé, los conociste a lo mejor cuando eran jóvenes, bueno, ujú, adolescentes o toda tu vida, ¿no? Que los conociste cuando estaban solteros y que después cambian totalmente. Ya no ujú, son las personas que tú conociste. Y no lo estoy diciendo a mal, sino que así de, oye, a ver, es que a ti te gustaba hacer eso, y ¿por qué ya no lo haces? Oye, pero no, es que o solamente con el simple hecho, lo he visto, con el simple hecho de que abre el hombre, de, ujú, oye, es que yo quiero hacer esto, no, no quiero. Y hasta, hasta la postura ujú, se baja. como de sumisión, Ujú. de, No como, bueno, de sumisión. es Yo de digo, sumisión. Dios mío, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar para no perder eso? O sea, ¿de verdad perdemos nuestra identidad con tal de no Podemos poder llegar hacer a. eso? Podemos llegar a. Porque al final también hay que entender que el dinero activa un modo sobrevivencia. O sea, esta cosa que también se dice por ahí, el dinero no es o sea, no es como lo más importante, no da la felicidad. Ah, pero como ayuda, diría yo. Pues, ¿no? Entonces, y Totalmente. todo lo que implica vivir implica dinero. Y entonces podemos decir así, es que qué interesada es fulanita, ¿no? O qué interesado termina siendo fulanito, que puede obtener esta actitud de sumisión, de bajar la cabeza, de aguantar cosas, al final, por conservar como un cierto nivel de estatus, por ejemplo, pero hay que entender que si el dinero activa nuestro modo de sobrevivencia, la pregunta sería es, ¿qué, qué me está pasando en la realidad? Y queda además también con qué elementos emocionales, sociales y hasta económicos cuento, como para que yo pueda decir, pues al diablo, no me tratas mal y por mí quédate con tu dinero. O sea, si esto me va a poner a mí en una situación de quedarme sin nada, por ejemplo, ¿no? O de no, o de ya no tengo la edad como para ponerme a trabajar, o de ya me dijiste que me vas a dar el divorcio, pero que me voy a quedar sin absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, como lo he visto en muchas dinámicas de violencia económica que suceden en las relaciones de pareja, y que es bien fácil desde acá afuera decir, este, ay, mira, qué interesada. Es que nadie sabemos cuál es la dinámica mental que puede tener alguien que termina doblegándose por obtener lo que obtiene o por tener el estatus o por tener estas cosas. Porque muy probablemente no sienta que no podría ser capaz de hacerlo por sí mismo. Y aquí va desde, en ese control, en ese poder, también tengo control. Y cuando meto control, pues yo puedo decir, por ejemplo, he conocido muchas dinámicas en donde es que sí, claro, como tú no ganas el dinero y lo gastas y no te importa, porque entonces tú eres una tal por cual y además eres una floja y además, o sea, no solamente viene el control económico, sino viene el echarte en cara una serie de cosas que no son ciertas necesariamente, pero que las han repetido tanto, 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 que uno las puede terminar creyendo como verdaderas, ¿no? Y entonces aquí se está ejerciendo un control y un poder de corte económico para, para, para de alguna manera buscar ese sometimiento, porque al final, pues con todo el dinero que se paga, por ejemplo, te estás ahorrando a lo mejor una muchacha de servicio, un chofer, un esto, o sea, eh, no es, no Niñera, está, una cocinera, un no es doctor. tan cierto, no es tan cierto, esas cosas que a veces se dicen, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando
si lo pensamos así, como que el estrés financiero, o sea, tener alguna preocupación económica a todos, a todos, a todos, a todos, puede activar este modo sobrevivencia. En ese mismo modo sobrevivencia, pues entonces me estreso, aumenta mi cortisol, me preocupo y eso me desconecta como un poco de las demás cosas porque nada más me quedo como en la cabeza pensando. Y un impacto importantísimo va también a tener que ver también con la libido, pues, ¿no? Entonces, la realidad es que para muchas personas, cuando estamos preocupados, el sexo no cabe en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque hay una preocupación económica, porque, perdón, pero el cuerpo no sabe distinguir entre me está persiguiendo un león y no puedo pagar la renta, ¿no? Con esto Y que me está entonces, si no contando, puedo pagar la renta, pues perdón. No puedo pensar en otras cosas, pues. sí, no, con eso que está comentando es, entonces sí tiene mucho que ver, y digo poco mucho, la Ujú, parte de, sí, justo cuando entra la pobreza a casa, ¿no? Y el amor va, se va, porque ujú, pues sí, entra esta parte de la preocupación, está esta ujú. parte de qué voy a hacer mañana, entra esta ¿Cómo parte le de, vamos a hacer para sacar adelante colegiaturas, hipoteca, ¿no? entonces sí podría ser, ahora sí que contestando Sí, esa pregunta, sí, sí puede ser eso, o sea, que sí, a lo mejor y sí. puede ser en algún momento que sea un pequeño, o sea, que el lapsus de la vida en donde, ok, lo hacemos, lo ponemos, Ujú, lo trabajamos y salimos adelante. Pero ujú. si cada vez es más y más y más y más, entonces sí se puede fragmentar totalmente, o sea, sobre todo cuando no ves que la persona tenga iniciativa de salir de Ujú. ello. Y de hecho, podrían preguntarnos, oye, pero es que no es cierto del todo eso, porque hay un montón de gente que no tiene dinero y tiene un chorro hasta de hijos, ¿no? Y que pareciera que entonces lo único que tienen es sexo, 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 ¿no? Y yo diría, ¿su circunstancia siempre ha sido así? Porque si su circunstancia siempre ha sido así, la verdad es que no va a haber una afectación ni una preocupación mayor. Porque son gente que a lo mejor viven al día, que sí, o sea, pero que, o sea, dentro de todas las carencias, no han adquirido como un cierto estatus o nivel que lo pueda poner más preocupado de lo que ya debería, de lo que ya de por sí podría preocuparse, ¿no? Esto es especialmente más importante o más frecuente en gentes que tenemos un cierto nivel de estatus que no queremos perder. ¿Sale? Y que entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajo que gano más o menos, mi esposo también, y mi esposo pierde el trabajo, por ejemplo, eso va a venir a desbalancear evidentemente el estatus que ya conservábamos, ¿no? Como temporada puede ser así de, espérate, no te preocupes, yo veo, yo te echo la mano, tú busca trabajo y tan, 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 y puede convertirse en una época difícil, pero no terrible. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando dices, y pues luego ya te sentaste en tus laureles y luego pues ya no hiciste como mucho y luego estamos perdiendo más y más y más ese estatus o nos estamos endeudando o estamos, entonces, ahí sí, no es que el amor se vaya, y esto también es bien importante decirlo, es que el amor puede quedarse, a lo mejor con lo que ya no puedo, es con él y no quiero vivir así. Y no quiero vivir, me decía una paciente no hace mucho, ella acaba de heredar, no una millonada, pero pues sí una cantidad razonable. Ellos viven muy al día, aunque tienen un estatus muy alto, pero al final es como muy al día, pues, ¿no? Sus gastos son impresionantes, sus salarios son buenos, pero como sus gastos son impresionantes, viven muy al día, ¿no? Y entonces a partir de que ella hereda una pequeña cantidad, porque tampoco es tanta, este, cuando ella fue al súper o sea, echó más al carrito de lo que siempre se echa y él no dijo nada y entonces ella hizo algunos arreglitos en el coche, la casa que eran necesarios y él no dijo nada y ella al principio no tenía lío, o sea, qué bueno que tiene ahora esta lanita para poder como solventar las cosas, ¿no? El tema empezó a ser complicado cuando hay una invitación
Él dice que sí a la invitación a ir al, como un paseíto, una vacación, y ella volteó y le dijo, pero si tienes, y él volteó y le dijo, no, pero págalo tú. Y entonces me decía, no, no es lo primero que pasa, ¿eh? Esto es importante, pero me decía, es que sabes que me está empezando a pesar. Porque entonces en vez de que sea como un, qué bueno que tú tienes esto, gracias porque los dos trabajan, pues, por apoyar en lo del coche, por apoyar en lo del baño, por apoyar en el súper, o sea, te lo agradezco, qué bueno, qué padre. Cuando siempre hay, los gastos han sido por parte de los dos. Me dice, yo a él lo veo a veces no yendo a trabajar, a veces yéndose muy tarde y volteando y diciendo, bueno, es que si se tiene que pagar, me prestas, ¿no? Y entonces me decía, ¿soy egoísta? ¿Soy mala onda? Eh, o sea, lo quiero mucho y hemos pasado momentos bien duros, pero siempre lo veía como jalando y esforzándose. Y yo decía, órale, yo jalo contigo. De estos últimos meses para acá, no, no jala conmigo. Es más, se sienta y me dice, ¿ha habido días en los que vas a ir a trabajar? No. No, es que no hay clientes, entonces, no. Pero oye, ¿y por qué no echas a andar una estrategia para traer más clientes a tu consultorio? Él es dentista. Sí, pero no hace más. Y entonces me decía, me siento terrible, pero no quiero esto. Y no tiene que ver con el amor, ¿eh? ¿Con qué tiene que ver? Con lo que ella vive como injusto. Entonces yo le decía, creo que lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en la mesa. Me está pareciendo injusto. No lo estoy Entonces, viviendo bonito, porque no es un rollo de desamor, es un rollo de vivirlo, en el caso de esta chica, como una injusticia y que esa injusticia al tiempo termina diciendo, ay, ya al diablo, bye. Porque sí, perdón, pero estas cosas sí pegan en la relación, en los afectos. O sea, si tú te estás viviendo, por mucho que sepas que te quieren, te estás viviendo en injusticia, de veras, de veras, de veras, el amor puede sostener esa injusticia. ¿Saben qué ahorita, dijo él? Nada más para cerrar la ajá. anécdota, ¿saben qué dijo él? Él dijo, creo que ya es justo que te toque poner más. Como si ella nunca hubiera puesto nada, como si todo el esfuerzo de todos los años. Ella fue ama de casa mucho tiempo, después cuando las cosas empezaron a ser más complicadas, ella regresa a trabajar, esto tiene ya muchos años, los gastos se reparten y entonces ella decía, ¿y lo que yo he hecho todos estos años? Sí, pero no es suficiente, ahora ya te toca. Y entonces ella, todavía creo que él no lo sabe, pero ella está pensando, a lo mejor es irse antes de acabarse lo que puede ser su sostén para un futuro. No es un rollo de amor, ¿eh? No, me llama mucho la atención porque igual me contesta la pregunta de si, bueno, aquí serían dos. Una, si la admiración hacia tu pareja termina cuando justo viene esta parte del dinero. Y Puede ser dos, ya una sea que forma, sí. tengas Ujú, o que no ujú, lo tengas. ujú, Y la parte también de si las personas cambian ujú. cuando tienen ese dinero. Yo siempre he dicho que seas como seas, yo creo que potencializas la persona que eres con el dinero. Luego, luego Totalmente. se nota. Entonces, creo que aquí en estas dos me acaba de contestar con la anécdota. Digo, yo sé Ujú, que es una de muchas personas, pero ujú. yo no sé, me gustaría que usted a lo mejor y cerrara porque creo que, bueno, estas preguntas, porque creo que con esto que nos acaba de mencionar lo contesta perfectamente. Efectivamente, la admiración es un elemento importante y cuando dejamos de admirar, ya sea a través de la situación económica o no, eso va a ir minando porque entonces el amor sí requiere de esta admiración, ¿no? Y no necesita ser un dios y un rey y una reina, pero sí necesita ver un cómo.
cómo me gusta verlo echarle ganas, cómo me gusta ver que se esfuerza, cómo me gusta ver que siempre da como un plus, ¿no? Y esa es la parte que a veces admiramos, ¿no? Y dos, coincido totalmente contigo, el amor, digo, el dinero como el poder saca la verdadera humanidad de las personas, ¿no? Y entonces, si tú eres una persona mala y te doy poder, va a salir más maldad. Y si tú eres una persona buena y yo te doy, y ponlo en una cosa así como te subo de puesto, ¿no? Entonces eras vendedor y ahora eres gerente de 4 vendedores. O sea, ese pequeño escaloncito puede sacar la humanidad espantosa de alguien o puede sacar la cosa linda. Pero también el dinero, como esa representación de tener poder, hace exactamente lo mismo, ¿no? Y hay gente con dinero que es terrible y que hace cosas terribles a partir de saber que tiene este control y este poder, así como hay gente fabulosa, preciosa, generosa, divina, porque efectivamente el poder como el dinero, s- como el alcohol, saca la verdadera humanidad de las personas, ¿no? Entonces, el dinero crea jerarquías y creo que eso es importante a que lo tengamos en consideración. ¿Quién gana más? ¿Quién paga qué? Porque este señor no está valorando que lo que ella paga. O sea, ¿qué hay en la casa que tú hayas puesto? Es que ella paga el súper. Y toda familia que vaya al mercado o que vaya al súper sabe que te puedes gastar en el súper lo mismitito que el Una otro se lana. gasta o sea, y que a veces el súper es más caro que la renta, dependiendo del lugar en donde vivamos, ¿sale? Totalmente de acuerdo. Nada más que la renta se ve, porque aquí seguimos viviendo y el súper, pues no lo comimos. ¿No? Y entonces hay una autora preciosa que se llama Clara Coria que nos habla del sexo oculto del dinero, en donde nos habla del dinero grande y el dinero chico. El dinero grande es el dinero de lo tangible, es el dinero de la pantalla, es el dinero del coche, es el dinero de la casa, es el dinero del aparato, del teléfono, que nos costó no sé cuánto, pues. Y el dinero chico es el dinero de lo tangible, pues. Y el dinero chico no es porque sea menos, ¿eh? Pero es el dinero que desaparece. Es el dinero de la comida. Es el dinero de la cita médica. Es el dinero de la ropa y los tenis de los niños. Es el dinero de ir a la papelería y gastar, de ir a la tienda y gastar. O sea, es el dinero de lo que se consume. ¿Sale? Y esta autora nos dice que desafortunadamente muchas mujeres nos encargamos del dinero chico y los varones les dejamos el dinero grande. Y el dinero grande se queda, el dinero chico se consume. Y entonces, ¿con qué te quedas al final? Con nada, porque todo se consumió. Porque, bueno, llévate tu licuadora. Eso es lo que compraste, ¿no? Pero dice, o sea, cuando ella dice y los años de supermercado y los años de esto y el plomero y esas cosas no se ven. El problema del dinero chico es eso. Y entonces, en una pareja que el dinero te da esa jerarquía, pues entonces quién paga qué, sí puede determinar, pues, ¿no? Este control, estas deudas emocionales, por ejemplo, porque también lo he visto en él, yo me he dedicado a la casa y ahora que nos estamos separando, él no quiere dar nada y perdón, pero hay una deuda emocional, pues, o sea, y que luego pues, no se quiere, ¿cómo se llama? Cubrir, ¿no? Y entonces, el deseo se nos va a ir de volada, querida Sai, por varias cosas. Una, por el estrés y la preocupación. Porque entonces, si yo estoy preocupada por la lana y tú estás preocupado por la lana, evidentemente no va a caber el deseo sexual, porque el deseo sexual requiere, entre otras cosas, relajación, requiere seguridad. O sea, si bien es cierto, echarnos un rapidín ahí así como rapidito, escondidito, puede ser bien emocionante, si no hay la seguridad en todos los demás sentidos, eso tampoco va a ser emocionante ya.
¿no? Y entonces, esto es como muchas parejas me dicen, es que él quiere tener relaciones sexuales, este, y yo le digo, pero ¿cómo puedes tener ganas si mañana van, o sea, si nos dijeron que van a sacar al chico de la escuela si no pagamos la colegiatura? Es que también aquí entendamos algo. En el caso de los varones, el sexo se ha convertido como en un medio de canalización de su estrés. Las mujeres no utilizamos el sexo para eso. Ya ¿Sale? que es, Y claro, entonces, sí, luego, y no es malo no utilizarlo para eso, ¿eh? Como tampoco es bueno que sea utilizado para eso. o sea que entre más estresados estén, puede ser Pueden como buscar consecuencia que, masturbarse más, pueden buscar tener más relación sexual, porque es un medio de canalización de sus emociones. O sea, al final acuérdate, Sai, que desafortunadamente en una cultura como la que vivimos, los hombres todavía no tienen la apertura para poder sacar sus emociones de maneras muy saludables, o sea, llorar cuando haya que llorar, este, sí, con las amigas sentirse a triste. platicar, sí, claro. Exacto, o sea, no, ellos no tienen muchas opciones, o se endiablan o tienen sexo, no tienen más. Pues, ¿no? Y a veces cuando están enojados también quieren tener sexo como para una manera de sacar ese malestar, ¿no? Y Entonces, acaba de decir algo, un tema bastante interesante porque es la forma de comunicación tan diferente exacto. que tenemos tanto los hombres como las mujeres cuando estamos en situaciones de estrés. O sea, no Ujú, es lo ujú, mismo. Y aquí también ujú. tendría que, aquí tenemos otro para platicarlo, cómo esta diferencia que hay nos ahuyenta un poco más Ujú, ujú, aunado a todo lo que ya se habló. O sea, ya, ujú, ya te estás haciendo concha, solamente me usas para, literal, me usas para tener sexo cuando quieres porque según tú estás ujú, estresado, ujú, no me ayudas en la casa, ujú, no sé, tantas cosas que empiezan como a sumarse. O sea, es por eso ujú. que entonces, literalmente, es por eso que el amor se va por la ventana, por todo lo que está o por todo lo que conlleva esta Pero situación. entonces yo, en esta misma lógica, Zaira, yo te diría, ¿de veras la pobreza saca el amor por la ventana o el estrés constante nos desconecta emocionalmente? ¿De veras es la pobreza nada más? ¿De veras es la falta de dinero? ¿O es el estrés que genera no solamente el Todo tener el combo. deudas, sino todo lo demás que acabas de mencionar? Y los niños, y la escuela, y no, sí, claro, o Exacto, sea, son exacto. todas las situaciones en donde, y como lo acabo de mencionar, o sea, en la Ujú, anécdota que nos contó, desde que ya empiezas tú a no ver a tu pareja de una manera linda, bonita, me ayuda, me apoya, estamos juntos en las buenas, ujú, en las malas, ya empiezas tú como de, ay no, ya no lo quiero ni ver, o sea, ya ujú, es. Y del otro lado también, o sea, yo entiendo que esta situación, y yo sé que vuelvo a la pregunta del principio, porque ujú, muchas mujeres dicen si es bueno o no esta parte de ser la mujer del proceso. Y ujú, yo digo, me gustaría que la contestara, pero esta parte que nos acaba de mencionar, yo creo que también ya la contestó, porque considero que no es bueno como dejarle todo a una persona. Yo entiendo que, no, o sea, no. yo entiendo que al estar en pareja somos equipo, Ujú, ujú, pero si ahora sí que con base en mi experiencia siento yo que el tener un poco de individualidad y no ser tan muégano y te de ayuda. independencia. Ujú, Exactamente. ujú, ujú. Pero a ver, díganos, Totalmente, doctora. totalmente. Es que de hecho, esto que estás diciendo me trae otra pregunta. ¿De veras se puede desear a alguien de quien dependes completamente? Que funciona como, aunque ya seas una adulta, como tu papá, al que le tienes que pedir para tus toallas femeninas, para tus chicles y para salir al café con tus amigas. ¿Ese no es un papá? ¿No se parece más a un papá que No, a qué una horror. pareja? Me hizo recordar cuando mi mamá me decía, Ujú, y esto lo digo para todas las personas que ahorita, ujú, digo, yo cada vez, cada 7 de marzo, digo, perdón, cada 8 de marzo recuerdo y me da mucha, ujú, entre ujú, tristeza y enojo, porque ujú, digo, tantas mujeres que dieron la vida para que la mujer ujú, tuviera derechos y hay mujeres ujú, ahorita que ujú, quieren y buscan a un hombre para que las mantenga. Me acuerdo que mi madre me decía, ujú, ay ujú, no, qué horrible, imagínate.
tenerle que pedir hasta para mis medias, bueno, ahorita Ujú, ya no se ujú. Ya, usan, ya no se usan, pero para tus chicles. pero para tus, para pedirle tus toallas, para tus cosas Ujú. íntimas, para O tu el café con cabello. tus amigas. O sea, ¿de verdad queremos eso? Regresar a esa época que Ujú, tantas mujeres se dieron de verdad la vida. Porque, dicho, y esto está en la historia, si no me creen, ujú. vayan a verlo. Los matrimonios eran justamente una cuestión de acuerdo más económico que de amor y de muchas cuestiones. Totalmente, Entonces, totalmente. porque la mujer no Ujú, tenía voz ni voto ni derecho ni nada, o sea, era una persona, era un mueble, literal. ujú, ujú, ujú. Y Pero entonces, esto nos pone, querida, en una lógica de dependencia y yo, pues yo no voy a querer tener sexo con el que es mi papá, porque además me regaña en cómo me lo gasto, en cómo no lo administro bien o por qué quiero determinada, tal cosa, ¿no? Entonces, no, perdón, pero no voy a querer tener sexo con el tipo que controla. Hasta si puedo ir con mis amigas o no puedo ir con mis amigas, o si me pinto el pelo, o no me lo pinto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con control, pues. ¿No? Entonces, volviendo a lo que tú decías, que cada uno tenga su vida, sus gustos, su independencia económica, y que podamos, obviamente, entre los dos a lo mejor aportar para subir nuestra calidad de vida, para poder tener esos lujos o esas cosas que a lo mejor sola me costaría el doble de trabajo, pues, ¿no? Pero que podamos ser un equipo, no ser, no tener estas lógicas de dependencia, porque en esa lógica de dependencia, perdón, pero lo único que estamos haciendo es reproducir la lógica de padres hijos, de madres hijos, ¿no? O sea, oye, papá, me deja salir y me da 50 pesos para ir al cine. O sea, y entonces el papá si le daba la gana, no lo daba, no lo daba, ¿no? Entonces, que tú le puedas pedir o sea, porque no es lo mismo, querida, que a lo mejor, por ejemplo, tú no trabajas, porque puede ser que tú no trabajes, y que a ti te pongan mensualmente, no solo, no tu gasto, ¿eh? Tu gasto es otra cosa, porque tu gasto es lo que se gastan en las casas, sino nada más te pongan una X cantidad como recompensa y reconocimiento a la chamba que estás haciendo y tú decides cómo diablos te lo gastas, eso sería como un sueldo, ¿sale? Que tú le puedas decir, es que fíjate que Sai y las muchachas, se van a ver para desayunar y yo quería ver si, pues, me puede dejar 300 pesos más, pues, para ir a desayunar con ellas. O sea, qué cosa tan espantosa. Porque esto reproduce la lógica padre-hija. Y cuando éramos niñas o éramos adolescentes, pues era lógico, dependíamos de. No es lógico ahora. Saludablemente no lo es, ni para la persona a la que le pedimos, ni para nosotros que tenemos que pedir, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, sí conservar cada uno sus espacios, sus gustos, su independencia, porque al final, si yo estoy aquí, es porque no necesito que tú me des, es porque yo quiero quedarme. ¿No? Que es bien diferente. Estoy aquí porque necesito, porque si me voy no tengo dónde vivir y no tengo que comer, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tenemos que poner el dinero en la mesa, porque al final muchas personas no hablan de la lógica de dinero. Conozco muchas familias, muchas parejas en donde no tienes idea de cuánto gana el otro, este, pero por ejemplo, tú sí pones todo tu sueldo. Pienso en una pareja que tuve hace un tiempo que ella decía, yo pongo todo es para la familia. Y cuando me enteré que él tiene una cuenta donde está haciendo su ahorro, bueno, casi murió. no, Ujú. Entonces dices, yo pensé que él ponía todo también, pero cuando de repente, y además hasta tarugo, o sea, le dice, oye, porfa.
no, él estaba ocupado en algo, le dice, búscame en mi teléfono sobre, ay, perdón, busca en mi teléfono sobre tal, del mensaje de tal, no sé qué, no sé cuándo, y entonces en eso me dice, yo no estaba espiando, te juro que no. Pero cuando vi que había la aplicación de un banco, que es el que yo sé, donde le depositan su anónima, y hay otra aplicación de otro banco, primero me dio curiosidad y ya después sí le busqué y me encontré que él hace traslados de su cuenta a la otra y esa otra cuenta no está reportada. Y él terminó diciendo, es que es un ahorro por lo que se ofrezca, pero ¿por qué lo ocultas? Porque si es un ahorro para lo que se ofrezca, pues no tendríamos por qué ocultarlo, ¿no? Tendría que decirse, ahí tenemos una lanita. Y entonces, pero ella me decía, pero al final, para lo que se ofrezca, de todas maneras, siempre resulta pero qué barbaridad, y no tengo dinero. O sea, no había un ahorro para lo que se ofreciera. No es cierto. ¿No? Entonces, el dinero, sí necesitamos, por ejemplo, si no ganas lo suficiente, no eres exitoso. O esta lógica de si no me compras el regalo gigantesco, por ejemplo, del que hablábamos la otra ocasión, entonces no me quieres tanto. Perdón, pero es que también es muy importante, me decía una vez una chica, pues si no tiene dinero, ese es su problema. Pero yo quiero salir a tal lado, ir a tal restaurante. Dices, no, 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 reina, así no funciona. O sea, si quieres salir y darte una vida como millonaria, pues salte de tu colonia y vete a otra colonia y búscate a un chico millonario. Pues hasta, sí, hasta Teresa y Rubí lo hicieron, porque diablos no lo puedes hacer tú, ¿no? Pero ella quería que su chico clase mediero, que gana poquito, que estudia y trabaja, o sea, se gastara miles porque ella quería ir a tal lado. Y dices, no, perdón, es que tú no estás viendo a un chico que te quiere. Tú estás queriendo un patrocinador y entonces, y se vale, si quieres un patrocinador, pues bueno, pues entonces, nada más que no lo busques en tu colonia, porque en tu colonia, pues los chicos trabajan este muchachillo, de hecho, estudiante. Estudiaba y trabajaba, y entonces un trabajo de medio tiempo, un trabajo de fin de semana que ganan 3 pesos, por supuesto, ¿no? Pero ella quería ir al restaurante tal y ella quería que le regalaran una bolsa tal y no sé qué. Y dices, no, perdón, pero eso no lo hace no exitoso. Él está apenas empezando a funcionar en una lógica laboral. Este, y también la realidad. Es que por eso hablo como de esta parte de la mercantilización del amor. O sea, nos han vendido que, wow, mientras más gastes, más amas. Y perdón, pero no. Y mientras más vayas y compres y te endeudes, más exitoso vas a parecer, ¿no es cierto? Conozco familias de aparentes grandes estatus, con grandes casas, en buenos códigos postales. eh, una paciente hace algunos años, ellos comían huevo con a la mexicana o con frijolitos o algo, casi todos los días, pero pagaban un chofer para mantener estatus. Y entonces dices, ¿y si le dijéramos al chofer, oye, me da mucha pena, pero no podemos seguirte pagando? Y ese salario se queda para estas cosas, porque además me decía, es que no puedo pagar la terapia. Y le dije, perdóname, pero es que, o sea, tú tienes que definir cuáles son las prioridades y si para ti la prioridad es pagar a un chofer para mantener un estatus, yo no puedo darte una beca. Perdón, pero no puedo. Porque yo le doy beca a la gente que le da prioridad a lo verdaderamente importante. Y para ti, tener un estatus, eso es lo importante. Bueno, pues yo voy a buscar que la beca siguiente sea para alguien que no tenga para comer, pues, y que aún Además, ni lo va a así. valorar. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero entonces cuando ves esas cosas dices, híjole, ¿no? O ideas como la mujer que gana más intimida. La realidad es que vivimos en una situación todavía social, cultural, en donde una mujer económicamente independiente puede asustar un poco a algunos varones, o podemos convertirnos en y lo sé
porque me ha pasado a mí, porque le ha pasado a gente, amigas divorciadas, que se acerca el chico un poco más joven a decir, pero es que tú estás sola y tú puedes pagarme, pues. Y entonces yo le decía a mi amiga, híjole, pues mejor te hubieras quedado con tu marido, el padre de tus hijos, y lo hubieras mantenido a él, comadre, no de chavito que nada más te va a sacar la lana y que no te va a ayudar con todo lo otro que estás necesitando, ¿no? Pero entonces pues si tú tienes el dinero, pues ahora a ti te toca, ¿no? Y tampoco es ese formato que teníamos antes de, no, el hombre paga, el hombre debe de proveer. No es cierto, ya estamos en otras lógicas, pero hagámoslas visibles y redefinámoslas, ¿no? Entonces, para precisamente que el dinero no apague el amor, ¿no? Entonces, porque se puede, ¿eh? Se puede. No todas las parejas que tienen temas económicos tienen por qué terminar separándose, pero más bien revisemos, ¿de veras es el dinero? ¿O es la conchudez? ¿De veras es el dinero solamente o son los 17,000 estresores que trae el no tener el dinero? ¿De veras es el dinero o siempre ha habido un desequilibrio económico? ¿De veras es el dinero o lo que tú has querido siempre es dominar a las otras personas? Hay muchos motivos por los que se puede acabar el amor. El dinero puede ser uno, pero no es el único. Y ya nada más para cerrar, porque creo que ya ha contestado algunas de las preguntas que nos hicieron, Ujú, pero yo creo que también tocó dos temas, que esas igual las dejamos para otros específicos, porque se me hace muy interesante esta parte de la gente que justo busca relaciones en donde sea el papá o la mamá, ¿cómo se dice? Que maternizan sí, o maternar, paternizan estas, maternar o maternan paternar. las Ujú, relaciones en donde sí, o sea, estás con tu papá y todo lo que tú quieras, pero buscas relaciones en donde te mantengan para tener ese mismo tipo de vida. Y creo ujú, que es bastante interesante ahí platicarlo, el por qué, qué hay ahí, que se ujú, elijan este tipo de relaciones, qué es lo que no se trabajó o cuál fue el impacto ujú, o el trauma, ya que ujú. estamos platicando sobre eso, que hace que justamente tengas este tipo de relaciones. Ujú, Y la otra que también se me hace muy separada, aunque suena junto con pegado, pero creo que es diferente, la parte donde tú buscas, como lo dijo, se vale, pero que tengas esa sangre fría y esa mentalidad de yo voy a utilizar a la persona porque me va a mantener o porque voy a obtener una situación económica que yo quiero. Digo, se vale, pero también como platicarla a los sugar babies o sugar mommies o todas estas cuestiones ujú, en donde ujú. sí, es una En donde mera cuestión y utilización de, ajá, le intercambio estamos económico. dando prioridad a cuestiones económicas por encima de otras cosas, se vale siempre y cuando todos estemos de acuerdo, quién paga y quién es vendido, pues, ¿no? Pero te diría que en realidad son como dos caras de la misma moneda, pues, ¿no? Entonces, por un lado, estaríamos hablando de una dependencia emocional, o sea, tú solucioname la vida, pues, y por otro lado estaríamos hablando de un terror a la carencia, de un terror y te diría que hasta el compromiso emocional, que entonces voy a meter la parte económica de por medio, pero son como las dos caras de la misma moneda. Les digo que esto sale y sale y salen muchas cosas bien, bien interesantes, porque acá hay otra y ya con Ujú, esto termino, porque ya ujú, la doctora tenemos el ujú, tiempo encima, ujú, pero nada más una última. Y ya para que ahora sí que lo pongan en negritas. Si es bueno o no es bueno, se junten las economías en una casa, en una pareja o no. Ya lo comentó, pero ujú, muchas personas van a decir si sí o no, si sí lo hago, no lo hago, si yo, mi pareja está mal. O sea, ahí cómo lo podemos platicar, porque yo sé que existe esa duda. Y más ujú, con todo lo que nos acaba de comentar de, Sí, pero y me dijo si también mi por ahí. pareja a lo mejor Bueno, no, tiene bueno, por ahí no, algunos bueno. escondidos o qué sé yo. No sé, o sea, ya nada más para ir amortiguando esta plática ujú, sobre esto. Y cuando ya de verdad el amor, cuando ya no se siente bien estar en la pareja y cuando ustedes sientan que ya literal ya no ujú, haya amor ahí, sí es bueno quedarse, no es bueno quedarse.
¿Cuál sería Ujú. la solución ahí? O bueno, no la solución, una, una, eh, una posible respuesta, por decirlo de alguna manera. Ok, a ver, primero, lo primero que tenemos que hacer es separar el valor personal del ingreso económico, ¿no? Entonces, porque no siempre vamos a ganar lo mismo, porque no siempre vamos, o sea, ya sea la mujer, ya sea el hombre o esas cosas, y entonces en el momento en el que yo me sienta menos porque gano menos, o el otro se sienta más porque gana más, aquí ya hay algo que va a terminar por fregar la relación tarde o temprano, porque no es el dinero, ¿eh? Es la creencia que tenemos alrededor de, ¿no? Vamos, hablemos del dinero sin atacar, pues, o sea, pongamos en la mesa, y respondiendo a, a la pregunta de, bueno, ¿es bueno tener el guardadito, no tener? Claro que es bueno tener un guardadito, lo que no se vale es tenerlo escondido. Pues no, o sea, claro. Y yo diría que del dinero que tenemos, si somos pareja, bueno, pues vamos a hacer acuerdos claros, ¿no? En qué gastamos, cuáles son los gastos que en general se llevan, ya sea la familia o la pareja, y cómo los vamos a repartir. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque entonces, no, mitad y mitad, aguas, no, porque a lo mejor yo gano 10,000 pesos y la mitad son 5, pero nada más que tú ganas 50,000 pesos y la mitad serían 25, y ahí alguien va a poder vivirlo. Es que tú pones menos, sí, pero es mitad y mitad, aguas. O sea, sí se puede, pero también porque entonces me he encontrado con gente de, no, yo pongo 10, tú pones 10. No, espérate, pero es que el 10,000 pesos es todo lo que yo gano. Ah, pues no importa, porque estamos parejos. No, este asunto de lo igualitario y lo equitativo, hay que tener como sus cuidaditos, ¿no? Que sea equitativo, pues, no igualitario. Lo igualitario no sirve. Equitativo, ¿qué quiere decir? Vámonos a porcentajes o no a cantidades necesariamente, ¿no? Este, ahorrar, hay que ahorrar. Es importante que la pareja ahorre. No sabe qué va a pasar en un futuro. Y no me refiero solamente a divorciarse, sino que cada quien pueda tener su propio dinerito, pero que no sea oculto, pues, ¿no? Que sea como una parte de tú estás juntando tu dinerito porque a lo mejor quieres cambiar tu coche y yo estoy juntando mi dinerito porque quiero pensar en el futuro, como decía esta mujer que les contaba hace un rato, ¿no? Él trabaja para un hospital y él va a tener una jubilación todavía. Ella trabaja independiente y ella no va a tener jubilación. Claro que ella tiene derecho a decir mi herencia no se va a ir para nada de la casa, porque tiene derecho a pensar en su futuro, ¿no? Y no ser egoísta, porque no es egoísmo. O sea, porque hasta esas cosas tenemos que considerar, pues, ¿no? ¿Cuáles son las metas económicas que pretendemos como pareja? O sea, ¿queremos comprarnos una casa? ¿Queremos cambiar coches? ¿Queremos irnos de viaje? ¿Y cómo nos vamos a organizar para que eso suceda? ¿No? Y cómo vamos a cumplir con responsabilidades, esas económicas que conllevan, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, bueno, pues sí, mi coche yo me lo compré, yo pago su gasolina, yo pago su seguro, pero las veces que ha habido necesidad porque se descompuso, porque no sé qué, y yo digo, "Ah, diablos, ¿cómo le hago?" Mi pareja lo primero que me dice es, tranquila. Yo apoyo, pues, ¿no? Y ya vemos en esos acuerdos si él pone el dinero y yo no se lo regreso, si solamente me lo está prestando y yo se lo regreso. O sea, al final los acuerdos y el respeto a esos acuerdos es importante, ¿no? Porque entonces también cuando él me dice, híjole, es que fíjate que no puedo tal cosa, bueno, llegamos como acuerdo. Y a veces hemos llegado al acuerdo de, no, no, hombre, yo lo pongo, no pasa nada. O a veces si digo, no, te lo presto, te lo presto y lo quiero de vuelta. No hay intereses, no hay nada, no, 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 te lo presto. O sea, te estoy ayudando, pues, ¿no? Depende de qué, depende de qué, porque entonces, si el tema es que habíamos acordado que él pagaba la colegiatura de la hija y ahorita, bueno, pues se le complicó y no puedo, bueno, sí, pero ese dinero me lo regresa. Pero si nos vamos al cine, por ejemplo, o si nos vamos hasta de vacaciones, yo puedo decir, yo quiero irme de vacaciones, sé que no tienes lana, no importa, yo lo pago. O sea, depende de qué.
Al final, con este tema del dinero hay que poner en la mesa un chorro de cosas, ¿no? Y entonces hay que ser claros, el erotismo, el sexo no necesita lujos, ¿eh? Necesita conexión. A veces la intimidad es el único lugar donde una pareja puede sentirse segura, sobre todo cuando afuera las cosas son como muy inciertas, ¿no? Y entonces, si el libido se nos está bajando, bueno, conectemos, abracémonos. O sea, eso no va a resolver cómo pagamos mañana la colegiatura, pero nos va a hacer sentir mejor. ¿Sí? En términos de lo sexual, de veras no estamos pudiendo, ¿no? Y entonces, si alguna vez el estrés económico afectó su deseo, pues entonces a lo mejor hay que entenderlo no como la pobreza, sino como estrés económico, ¿no? Si me siento en desventaja en términos de control y de poder en la relación, el problema no es el dinero, ¿eh? El problema es que hay alguien que tiene el dinero y que lo está utilizando como una estrategia de control y de poder. O sea, no le echemos la culpa al dinero de lo que no tiene, ¿sale? Este, ¿te cuesta desear a alguien que depende económicamente de ti o que tú dependes de él? El problema no es el dinero. El problema es que ya nos hicimos papá e hijita, mamá e hijito. El dinero no es, ¿no? Y la última pregunta que yo haría, ¿hablas abiertamente de finanzas con tu pareja? ¿Han llegado a acuerdos de cómo vamos a pagar las deudas, por ejemplo? Y en el asunto de las deudas es bien interesante porque he conocido personas que entonces ella se enteró de que él tiene una deuda de tarjeta de crédito de miles, ¿no? Y ella lo pagó y luego yo le preguntaba, ¿y cuándo te lo van a regresar? Y entonces me decía, es que no, pues somos pareja. Le dije, no, querida, de ese dinero que se gastó, de ese dinero de la tarjeta que se gastó, ¿en qué se gastó? Pues en sus trajes, en sus zapatos, ¿Tú disfrutaste de algo? No, ¿verdad? Entonces te lo tiene que regresar. Porque si se lo hubiera gastado porque no tenemos para comer y ni modo tuvimos que sacar de la tarjeta de crédito, pues entonces a lo mejor nos toca a los dos. Pero resulta ser que acabas de pagar 200,000 pesos y él tiene trajes carísimos de París, que a lo mejor él o sea, yo diría, ¿por qué no los vende y te paga? ¿No? Entonces, aguas con esta idea de que somos pareja y tenemos que entrarle parejo. No, las deudas pueden pertenecernos a los dos o pueden pertenecerte solamente a ti o solamente a mí. ¿En qué nos estamos endeudando? Y entonces la pregunta siguiente, ¿y por qué nos estamos endeudando si sabemos que no podemos económicamente? Pensando en que sean deudas de algo no prioritario, obviamente, ¿no? Como bien Entonces, acaban de decir, de verdad que me siguen saliendo preguntas y yo sé que a ustedes también, así que pónganlos acá en ujú, los comentarios en donde nos vean. De verdad que ese es un tema que va a sacar muchísimas, muchísimas ujú, preguntas porque creo que no lo hablamos, nunca hablamos. Lo que es la salud y el dinero no se habla, o sea, me refiero en, oye, pásame a ver, tu certificado médico, quiero saber cómo estás. Un médico me lo dijo, tienes que hacerlo. Yo lo tomé a sí, burla, pero la verdad es pero que sí, no. tenemos que hacerlo. O Sí, sea, de sí. verdad que sí tenemos que hacerlo. Y esta parte Ujú, de, oye, ¿cómo ves tú las finanzas? Creo que ujú. se puede sentir ofendida la persona, pero pues tenemos que platicarlo. Vas a convivir con esta persona toda tu vida. O bueno, lo que dure el para siempre, porque para siempre puede durar, quién Tres sabe. años, Sí, no sabemos. Entonces ¿no? yo creo que este tema va a tener mucho y mucho, ahora sí que Y de mucha hecho, plática. de hecho, los noviazgos son muy buenos para saber este asunto de cómo son las finanzas. Un gastalón, pues podrá darte vida de princesa, pero a lo mejor no termina siendo un mejor marido responsable o una gastalona. Es que sí, no, porque yo creo que en el noviazgo todo el mundo, o sea, las Ujú, primeras, todo es ujú, guau, todo es ujú, bonito, ujú, todo te traen, ujú, todo es súper lindo, ujú. pero ya cuando es una relación en casa, formal, o A sea, lo mejor ya, un gastalón no es buena idea, o una gastalona, no, 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 o sea, hay que pues. también ver Ujú, estas situaciones que a lo ujú, mejor durante el ujú. noviazgo y en el enamoramiento no lo Se ven. vemos, Ujú. pero de Pero verdad ahí que están, desde ahí están.
pues, Así es. Pongamos ¿sale? atención. Entonces ya, para terminar, porque ya tenemos, ya le quitamos el tiempo Ya. de más a la doctora. Equidad, comunicación, muy Ujú. importante. Empatía Acuerdos. y Ujú, acuerdos. ujú, Acuérdese que tenemos que hacer eso con la pareja, de verdad, para que tengamos relaciones bonitas. Y cuando algo ya duele, y ya pesa y ya de verdad no estamos a gusto, es ujú, momento de sentarse y hablar y decir así como de, ujú, híjola, ujú, ujú, hablarlo, ¿eh? ujú. Fíjate Sí, que claro, prefiero que claro. seamos buenos amigos y tan tan. Ujú. Así es. Doctora, para que la podamos contactar si alguien quiere alguna terapia, algo para que esté con usted. Mis redes sociales me pueden encontrar Facebook, maestra Ana Laura Rosas, mtra punto Ana Laura Rosas, en Instagram con mi nombre completo también me pueden encontrar o en la página de mi centro que es Secapip SC, cualquiera de las tres pueden comunicarse, dudas, preguntas, cursos, todo lo que pueda yo ayudar con todo gusto. Talleres también por ahí Sí. próximamente tenemos, Ujú. ¿verdad? Sí, tenemos el de dependencia emocional y uno que es fatiga crónica emocional. Perfecto. De todas maneras, acá abajo les voy a poner el arroba de Ujú, Secapic para que ustedes vayan a ver todos los talleres que la maestra ujú. ha dado, e igual la información para que ustedes estén al pendiente. De verdad que tiene, no, bueno, contenido increíble que nos ayuda muchísimo. Así que de verdad los invito para que lo chequen. Y bueno, de verdad, si a ustedes quieren algún tema que platiquemos, ahí estamos, nos estamos viendo. Escríbanos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Aira Rodríguez se despide. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Gracias, gracias a ti y sigamos construyendo estos espacios para poder invitar a reflexionar a las personas. Así es. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Bye.